Bienvenidos a nuestro podcast del área de recursos hidráulicos de nuestro Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes. Podcast que estamos haciendo dentro del marco de la celebración de los 75 años de nuestro departamento y también de la carrera de Ingeniería Civil. Bienvenidos a 75 años, Construir Futuros, el podcast del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Aquí exploramos cómo la ingeniería transforma nuestro presente y construye soluciones para un mundo sostenible. Nos encontramos con las mentes que imaginan, diseñan y crean nuestro futuro. Hablaremos de construcción, tecnología, sostenibilidad, medio ambiente y educación. Disfrútenlo. El tema que vamos a tratar está relacionado con los recursos hidráulicos, una de las ramas de la ingeniería civil importantes desde el momento de creación de la carrera, pero más específicamente vamos a estar hablando de lo que es el agua urbana, los sistemas de distribución de agua potable, principalmente, aunque también podemos hablar algo de los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales y aguas lluvias. La idea es hablar un poco sobre el presente y el futuro del abastecimiento de agua en nuestra ciudad, la ciudad de Bogotá. Y para eso nos acompañan tres personas. En primer lugar está la doctora Natacha Avendaño, quien es la gerente general de la empresa Acueducto de Bogotá. Sigue el doctor Carlos Parra Ferro, que es nuestro exalumno desde unas épocas pasadas y quien también jugó un papel importante dentro de la empresa Acueducto de Bogotá en la época en que se planearon los proyectos de abastecimiento de agua del área de Chingaza. Finalmente también nos acompaña Gina Rincón, que es una de nuestras graduadas recientes, únicamente tiene unos 10 años de graduada, pero que ha hecho una carrera importante en la parte pública del sector de agua potable y saneamiento básico. Voy entonces a dejar que ellos se presenten en este momento. Doctora Natasha. Muchas gracias, profesor. Bueno, sí, mi nombre es Natasha Avendaño García, yo soy la gerente del Acueducto de Bogotá desde hace un poco más de un año y medio. Fundamentalmente he tenido mi carrera en el sector público toda la vida, pero del orden nacional. Soy economista de la Universidad de los Andes, tengo la maestría en Economía de los Andes y también tengo una maestría y un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Berkeley en California y una maestría en Tributación Internacional, Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad Externada de Colombia. Toda la vida en el sector público nacional, en la DIAN, como superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios 4 años, un año como experta comisionada de la CREC y bueno, ahora aquí y en la academia, porque pues volví a los Andes a dar clase hace un poco más de un año y pues me gusta la academia y a pesar de las ocupaciones es parte de lo que también le ayuda a uno a tener ahí un balance en la vida y que no se olvide seguir aprendiendo todos los días. Claro. Muchas gracias por esta invitación a celebrar los 75 años del Departamento de Ingeniería Civil, que además, como dato curioso, estoy bastante relacionada con la ingeniería civil por muchos lados, por mis papás, por mi trabajo y por mi pareja. Excelente. Carlos, por favor. Gracias. Mi nombre es Carlos Parra Ferro, ingeniero civil. Me especialicé en Holanda en ingeniería hidráulica. Me vinculé con la Universidad de los Andes un poco de tiempo en trabajos de investigación y trabajos pues, de academia. También fui en la Universidad de los Andes un poco después jefe del Departamento de Ingeniería Civil. Del 1979 al 83, o sea un periodo de 6 años, estuve trabajando acá en la empresa Acueducto de Bogotá y como gerente de planeamiento. En una época muy interesante, que estábamos en realidad yo participé principalmente en la finalización del proyecto Chingaza, pero tuve antecedentes también, que es que mi padre, Héctor Parra Gómez, fue gerente de la empresa en épocas en que estaba Jorge Gaitán Cortés de alcalde,
o sea, hace 1000 años, como en el año 65, pero fueron ellos quienes vivieron una situación de crisis también, con racionamientos muy fuertes, que les cerraban los colegios porque no había agua para los baños, etcétera. Entonces, viví eso muy familiarmente y a él le tocó ponerse a buscar alternativas y en ese momento se sacó adelante la idea de Chingaza, se contrataron los estudios, se compraron las tierras, se llevaron las carreteras hasta allá y empezó a conseguirse la financiación con el Banco Mundial. Bueno, entonces me conozco esos antecedentes desde más joven. Y con posterioridad a haber trabajado acá en la empresa Acueducto, he sido ingeniero consultor, he tenido una firma de consultoría, principalmente en temas de riegos, de acueductos de ciudades en todo el país he estado, con excepción de La Guajira y de Amazonía, y tal vez algún otro departamento se me haya quedado por fuera. De todas maneras, he estado en todo el país en estos temas tarifarios, temas técnicos, de diseños, de ingeniería. Bueno, ese es a grandes rasgos. En este momento, ya en los últimos años, he estado más dedicado a los peritajes de pleitos de ingeniería. He sido asesor, perito de los tribunales de arbitramiento. Últimamente la ley cambió un poco, entonces ahora son peritos de parte. No he hecho eso sino un par de veces, que no es lo mismo, una ley que cambió, creo que en forma equivocada. Bueno, muchas gracias por estar acá en este foro tan interesante. Gina, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos, ¿sí? Gina Juliana Rincón, ¿sí? Ingeniera civil de base y magíster en ingeniería civil con énfasis en recursos hídricos, de la mano de Juan, ¿sí? Trabajamos mucho los temas de sistemas de drenaje urbanos sostenibles, ¿sí? Y vinculada al sector público también desde hace un buen tiempo, ¿sí? Ya tuve 2 pasos por Ministerio de Vivienda en todos los temas asociados al Viceministerio de Agua, ¿sí? Un poco también entendiendo más la complejidad de todo el territorio nacional y todo el tema asociado a esquemas diferenciales de la prestación de servicios públicos, ¿sí? Entendiendo un poco también la complejidad, por ejemplo, de La Guajira, ¿sí? Y ya, ¿sí? Digamos que recientemente estoy vinculada como vicepresidenta de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿sí? Y siempre me caen de repente todos los temas de agua desde donde esté, ¿sí? En DNP también estuve y allá también me tocó los temas de agua, entonces creo que, pues nada, creo que es mi pasión, ¿sí? Y pues agradecerte, Juan, la invitación a estos 75 años del departamento. Muchas gracias, Gina. Y finalmente me presento muy rápidamente. Soy Juan Saldarriaga, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes desde hace muchos años, encargado del área de hidráulica. Y voy entonces a dar unos pequeños números de cosas que uno encuentra y que le sorprenden del caso de Bogotá, en términos de la eficiencia que tenemos como sociedad en el uso del agua. Los números con que quiero empezar para abrir esta conversación son los siguientes. Si uno mira cuál es la cantidad de agua que se utilizan en las ciudades actuales, en las ciudades grandes actuales a nivel mundial, lo que dicen las estadísticas es que, hablando del agua bruta, es decir, medida a la salida de las plantas de tratamiento de agua potable, general varía entre 200 y 500 litros por habitante día en las ciudades de países desarrollados y países en desarrollo. Usualmente aquellos que tienen unos consumos muy grandes son países que curiosamente son bastante secos. Si hablamos del universo de América Latina, mirando las principales ciudades de América Latina, el valor es de 240 litros por habitante día bruto. Si miramos el caso de los Estados Unidos, que voy a hablar un poquito más adelante de eso también, en este momento es de 378 litros por habitante día. Si nosotros tomamos el caso de Bogotá, en cifras muy gruesas, rápidamente, hoy en día Bogotá está tratando 17 metros cúbicos por segundo, entre 16 y 17, y esto es posterior al último racionamiento que tuvimos. Si uno hace el cálculo con una población de 10 millones de habitantes, eso nos da a nosotros que lo que consume Bogotá es 148 litros por habitante día.
mucho más bajo que todos los números que mencioné. Si lo hacemos dividiendo por 11 millones de habitantes, ya no solamente de Bogotá, sino de la sabana, más los consumos comerciales, los consumos industriales, ese número baja a alrededor de 140 litros por habitante día. Luego creo que de alguna manera estamos haciendo las cosas bien, si lo miramos desde ese punto de vista. Quisiera que empezáramos un poco a hablar de ese tema, del racionamiento y un poco el futuro, teniendo en cuenta que ya los bogotanos han hecho un esfuerzo muy grande, todos lo hemos hecho, guiados de la mano en muchos casos por la Alcaldía de Bogotá y por la empresa Acueducto de Bogotá, a tener un consumo per cápita modelo a nivel mundial en ciudades tan grandes. Efectivamente, de hecho nuestros cálculos, Juan, es que estamos más entre 115 y 120 litros por habitante día, que como dices, es realmente una cifra comparada con el estándar mundial, con el estándar de la Organización Mundial de la Salud, de la dotación que desde el punto de vista de la prestación del servicio debería ser la regla para las plantas de tratamiento, dependiendo de la demanda que tengan los diferentes prestadores. Y así es la situación en Bogotá, la situación de toda la transformación que se ha dado, y esto no es solamente desde el punto de vista de la demanda, sino de toda la transformación que se ha dado en la empresa a lo largo de muchos años. Aquí el ingeniero Carlos mencionaba que tiene conocimiento y estuvo tal vez en uno de los puntos históricos o de los hitos históricos de esta empresa, que fue la finalización del sistema Chingaza, que cambió por completo la manera en la que veíamos como ciudad y como empresa el acceso al agua, porque pasamos de tener unas fuentes en el sur, esa fue, digamos, nuestro primer sistema de abastecimiento masivo, sí fue el Sumapaz con el embalse de la regadera, la primera planta de tratamiento moderna fue Vitelma. Entonces, que pasamos pero después cogimos el río Bogotá, de unas fuentes con diferentes tipos de agua y con diferentes procedencias, a un sistema robusto que de un día para otro nos entregó casi que el 70% del abastecimiento de la ciudad. Y todos los desarrollos que durante el proceso de consolidación urbanística y de crecimiento de la ciudad se fueron asociando a la necesidad de no solamente de tener unas fuentes de abastecimiento confiables, como lo es y lo fue y lo seguirá siendo el sistema Chingaza, sino también un sistema de distribución coherente que también le permite a los usuarios tener una mejor relación en la regulación. Aquí, pues después de los sufridos, podemos hablar con más tranquilidad. Esa era una de las dificultades más grandes que teníamos como empresa y como distrito, obviamente teníamos que llamar a la ciudadanía a ser conscientes, porque no vamos a decir que no faltan muchos usuarios que lo decían, además en los eventos que teníamos de activación y de interacción con la ciudadanía. ¿Usted cuánto se demora en la ducha? 15 minutos, 20 minutos, eso es una barbaridad de cantidad de agua, pero en general el promedio es que la gente tiene un uso del agua muy racional. Entonces, ahí es donde es más difícil esa disminución marginal, cuando uno ya está en pues, niveles de eficiencia de consumo, pues es más difícil lograrla, y por eso había que enfocarse en el consumo residencial, en el asociado a las actividades de aseo, que era donde veíamos que había un mayor potencial, y pues por todos los ejercicios también que se hicieron de investigación durante el periodo de la restricción y de interacción, donde podía haber un mayor ejercicio de concientización. Y eso pues hace la tarea más compleja, porque además no solamente lograr una disminución, y con esto cierro este pedacito, arrancamos el racionamiento y nuestros estimados de lo que deberíamos haber vuelto es más de 18 metros cúbicos por segundo, cerca de 18,1. Estamos efectivamente produciendo 17,1 hoy, y el agregado de lo que estamos sacando de las plantas para nuestros usuarios directos y para vender como agua en bloque a los municipios que los abastecemos, es 1 metro cúbico por segundo menos aproximado. Entonces, sí hubo cambios, sí hay más conciencia, y el reto pues es también mantener eso para que no perdamos el impulso de un ejercicio complejo que como sociedad hicimos pues durante un año.
Gina, quisiera saber un poquito de estos números, qué se dice a nivel nacional, porque yo creería que Bogotá realmente, en términos de ese número, como nos acaba de decir nuestra gerente, es casi que un récord a nivel colombiano. No sé qué visión tienen ustedes desde la dotación, agencia, de las dotaciones y ese tipo de cosas. Sí, pues un poco como también refiriéndome un poco a las cifras que tú mencionas, ¿no? Sí. Creo que valdría la pena también es como reflexionar un poco que existen otras ciudades que en efecto pueden tener unos consumos per cápita pues mucho más altos, ¿sí? Y si bien Bogotá, entonces digamos que en el marco de esto 115, 120 litros, que es digamos que un consumo razonable, ¿sí? Sé que existen otras ciudades que de pronto por sus condiciones, ¿sí? Tienen unos consumos un poco más bajos. Creo que en algún momento escuché que Tunja, por ejemplo, era una ciudad muy responsable frente al consumo per cápita, ¿sí? Pero creo que la reflexión está un poco más en si sobre eso debiera centrarse la discusión, teniendo en cuenta el impacto por cambio climático, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé si eso nos lleva a una reflexión de si en efecto deben reducirse esos consumos o cómo podríamos ser más responsables respecto a esas cifras que tú estás mencionando, ¿sí? A mí me gustaría comentarte que cuando yo estuve trabajando acá, empezamos a sacar un boletín estadístico, lo llamábamos, entre otras cosas, porque los del Banco Mundial se estaban cansando con que se les mandaban unos informes como 4 volúmenes así de grandes y la teoría del doctor Antonio J. Estrada, que era el gerente técnico, es que yo prefiero mandarles todo para que después no me digan que no les dijimos. Pero realmente no había ningún gringo capaz de maciarse esos informes cada mes. Entonces hicimos un boletín estadístico de 2 páginas que mostráramos todas las cifras, como ese tema del consumo per cápita y tal. En esa época era del orden de 225 litros por segundo per cápita. ¿Qué pasa? Fue bajando y yo pude medir, en esa época, en esos 6 años, hicimos 2 alzas tarifarias. Y la bajada del consumo fue total. La gente no aguanta una cuenta demasiado alta al final del mes y empiezan a organizar a los niños para que se salgan rápido de la ducha, para que la señora no barra con la manguera, etc. Entonces, ese es un tema. Simultáneamente, como el final de Chingaza tuvo sus sorpresas también en el sentido de que uno de los túneles falló y tal, y hubo una serie de razonamientos y hubo una cantidad de cultura ciudadana del doctor Mocus más adelante, pues eso ayudó mucho también a concientizar a la gente, y hoy día los niños chiquitos en los colegios y en todas partes se les está enseñando el tema ambiental y el tema de la cultura del ahorro y tal. Todo eso ha hecho que la gente ha disminuido enormemente. Les cuento también un dato muy interesante. El proyecto de lo que hay un reporte del inicio del proyecto Chingaza que se llama en el Banco Mundial el Appraisal Report, es con el cual el banco toma la decisión luego de si sí aprueba el crédito o no. En ese Appraisal Report, basado en los estudios que había venido haciendo IGT, que los diseños tal, se estimaban como de 250 litros per cápita, y con el tiempo se decía que, siendo optimistas, decían el país va a mejorar económicamente, va a haber pues más progreso industrial y tal, y entonces se crecía ese estimativo. Tanto es así que los 20, bueno, el diseño de Chingaza, la capacidad total, supuestamente solamente iba a durar hasta el año 2000. De ahí en adelante ya tenía que haber un Chingaza 2 construido. Por esas estimaciones. Por esas estimaciones. Cuando esto en la vida real ocurrió, que es muy interesante ese fenómeno. Yo creo que principalmente, es decir, no puedo poner principalmente, alguna vez dicté una conferencia en la universidad y me dolió haber dicho que creía más que la gente tenía que ahorrarse la plata que con la cosa de la cultura ambiental. No, yo he pensado que son ambas cosas definitivamente. Y entonces ha disminuido tanto que el proyecto Chingaza hasta este momento nos está sirviendo casi para abastecer la totalidad de la ciudad. Claro, sumado con, estoy hablando con Tibitó naturalmente, con el río Bogotá, la sumatoria de los dos, que era lo que se pensaba que iba a haber, está alcanzando hasta el año 2025 en que estamos,
pero se nos está haciendo ya tarde, y situaciones como la que nos acaba de pasar, pues es la muestra de que estamos en un límite un poco peligroso por no haber hecho ya algunas ampliaciones por razones que creo que más adelante vamos a analizar. Correcto, sí. Una historia alrededor de Chingaza, unos datos históricos que encontré fácilmente hoy en día gracias a Internet, pero me parecieron muy curiosos. Año 1927, es decir, estamos hablando de hace 100 años. El consumo de Bogotá era de 1 metro cúbico por segundo para 300.000 personas. Los números que dan son así de grandes, como estás diciendo. Uso per cápita de alrededor de unos 350 litros por habitante día, hace 100 años. Y se empezaban a tener problemas. En 1933, esto me pareció bastante curioso, un ingeniero de nombre Luis José Castro, 1933, a lomo de mula, recorrió todo el páramo de Chingaza e inmediatamente reconoció el valor ecosistémico que podía tener eso para Bogotá, cuando la palabra ecosistémico no existía, obviamente. Pero yo me imagino uno recorrer el páramo de Chingaza a lomo de mula en 1933 debía ser toda una aventura. En 1950, ya lo que mencionó nuestra doctora Natacha, el sistema sur ya no daba abasto, es decir, el sistema basado en el río Tunjuelo, el Tunjuelo Alto, las presas que había, y entró entonces en operación la parte del sistema agregado norte, que posteriormente quedó conformado por Neusa, Tominé y Cisga, eso fue en 1950. Sin embargo, también ingenieros visionarios, Carlos nos podrá decir esto, en 1966, 1950, hace 75 años, cuando estaba fundando nuestro departamento, ya se sabía que Neusa, Tominé y Cisga no iban a dar abasto. En 1966 se empiezan a hacer los primeros estudios ya serios de Chingaza, unos estudios ya de ingeniería muy claros, y llevaron a unos valores que se consideraban exagerados para la ingeniería de la época. El primero era que era necesario hacer un túnel de 28.5 kilómetros de longitud. Piensen, en 1966 eso era una obra que se consideraba mayor, aunque había ejemplos a nivel mundial ya existentes, muy pocos en América Latina. Y una cifra que me llamó la atención es que desde ese momento se tuvo conciencia del caudal máximo que podría producirse y traer a Bogotá desde el páramo de Chingaza. La cifra es 25 metros cúbicos por segundo. Con esa capacidad se diseñaron los túneles que vienen de Chingaza, que son los túneles más costosos y más largos, pensando en una futura ampliación al sistema de Chingaza. Pero quería hablar un poco de eso, en el sentido de que nuestro abastecimiento sigue funcionando muy bien, lo del agregado norte, lo del agregado sur es, digamos, pequeño en comparación del resto, pero sin el agregado norte y el agregado norte, el sistema Chingaza, como lo tenemos hoy en día, pues obviamente no podría dar abasto. Y nos metemos en un problema que ya nos lleva un poco a futuro, porque hasta ahora ha funcionado muy bien. Tal vez destacar un poco la calidad del agua de Chingaza, que es maravillosa. Muy pocas ciudades en el mundo tienen agua cruda con el nivel de calidad que tiene Bogotá. Muy pocas. Tratada también. No, tratada, obviamente. No, tratada también. Por eso No, tratada Pero también. digamos, hubo debate si Sí. se hacía o no la planta, o se hacía solamente filtración directa. Sí, es que Porque el agua era casi que el Banco Mundial decía para qué se gastan la El planta. gastan agua eso. es prácticamente Métanla pura. directamente a los tubos de una vez, no se preocupe mucho. Pero pues obviamente hay un riesgo asociado a eso. Pero en todo caso, es bien importante eso de las obras, porque hoy en día, con todo lo que hemos dicho, unos sistemas que han sido excelentes, eso habla de la calidad del diseño, de la calidad de la operación, de la calidad del mantenimiento que hemos tenido en nuestro sistema. Pero se nos viene una nueva variable que no contábamos, y esa variable es cambio climático. Cambio climático no se consideró en esta época, como dije antes, cuando Luis José Castro se montó en las mulas para ir allá, creo que
la carrera de ingeniería ambiental no existía, el tema ambiental no existía, el servicios ecosistémicos no existían. Eso es 15 años antes de la Segunda Guerra Mundial, algo por el estilo, es una época de finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hacer ahora? Porque lo que sí hemos visto es que nuestro sistema, que funciona muy bien, somos muy responsables con el uso del agua, pero lo que estamos viendo es que tenemos un sistema poco resiliente ante esas amenazas externas que pueda haber. Por ejemplo, el cambio climático ahora, pero eventualmente un terremoto o algo por el estilo que afecte esta infraestructura. Quisiera entonces que exploráramos un poquito esas ideas de nuevas fuentes, qué podemos hacer hacia el futuro. Yo voy a meter ahí la cucharada de primero porque me gustaría complementar un poco esa historia de Chingaza con lo que he vivido efectivamente en este periodo en la empresa, y es tal cual como le dices, hace 70 años se pensó, se diseñó y se estructuró el sistema Chingaza, que no es lo que tenemos hoy. Y aquí, pues preguntando, yo he ido muchas veces a Chingaza en este año y medio. O sea, el sábado estuve visitando y viendo un embalse completamente distinto al que conocí hace un año, y efectivamente conociendo el páramo de verdad como páramo, porque pues es que yo subí a Melgar el año pasado subí a Melgar varias veces. O sea, la sequía, la tristeza del mismo páramo, de los frailejones totalmente secos y como sin vida, a pesar de que el páramo de todos modos se mantuvo y se recuperó más rápidamente de lo que pensábamos en su sufrimiento de la crisis y de la sequía. Entonces, ese sistema cuando se diseñó pensando en que tenía que ser completo: 2 embalses, 3 trasvases de cuenca, con los túneles, con los 38 kilómetros de túneles, que son la mitad más o menos presurizados y la otra mitad de flujo libre, hasta el embalse de San Rafael, o hasta la planta de Biesner, porque puede llegar a las dos partes directamente. Y se pensó en que con unos consumos muchísimo más altos de los que tenemos hoy en día, iba a tener, llamémoslo así, un agotamiento al principio de este siglo. Sin embargo, por cuestiones muy diferentes a las de hoy en día, solamente o sea, primero que todo, era lo más costoso tal vez de ese momento eran los túneles. Correcto. Y la decisión fue: tenemos que hacer los túneles con la capacidad de que cuando completemos el sistema, pues tenemos la capacidad de traer esa agua a Bogotá. Pero también con la ventaja, y ahí es muy importante lo que mencionabas al final, de la calidad del agua cruda, y no solamente de la calidad porque facilita el tratamiento y la distribución, sino de que es un sistema que funciona por gravedad. Entonces los costos son infinitamente menores que cualquier otro sistema basado en bombeo, como lo es Tivitoc, o como lo puede llegar a ser eventualmente un sistema de aguas subterráneas, en el caso de que encontremos una disponibilidad suficiente de recurso en el subsuelo, que nos dé unas características adecuadas de calidad, sobre todo de recarga del acuífero, y pues de capacidad de abastecimiento. Entonces, esa es como la virtud principal de Chingaza. Sí, está lejos, pero la infraestructura grande para traer el agua que hay, existe, está consolidada, está reforzada, porque hace un par de años terminó el reforzamiento de todos los túneles. Sí tuvimos lo que yo llamo un cisne negro, porque realmente aquí nunca nos imaginamos, en la empresa digo a pesar de que esto es más el sentimiento colectivo de una cantidad de gente que lleva trabajando por el agua de Bogotá muchos años, nunca nos imaginamos que esto le pudiera pasar a Chingaza, porque viene de unas cuencas abastecedoras distintas, tiene unas dinámicas hidrológicas diferentes a las de la región andina, y nunca había tenido una prueba de fuego con una sequía tan prolongada, que sobrepasara el año hidrológico y que descuadrara por completo esa dinámica con la que se
con la que se diseñó el sistema y que hay información de hace 60 años, que fue la que se utilizó 20 años después para poder decir este es el mejor lugar para los dos embalses, el que se construyó y el que todavía no se ha construido. Entonces eso creo que es muy importante porque efectivamente acá nos tenemos que mover en la dirección que por diversas razones no nos movimos en el pasado y no mover tan lejos en los últimos 13, 14 años, porque además ya se había tomado la decisión de que se hiciera lo que llaman Chingaza 2, pero realmente es completar el sistema Chingaza, un sistema que se diseñó originalmente con esa capacidad y con esas especificaciones para lograr garantizar la mejor agua y la mejor calidad de agua y sobre todo también desde el punto de vista de costos. Ahorita el profesor Carlos hablaba que durante su estada en la empresa hubo 2 incrementos tarifarios. Claro, en esa época creo que ni siquiera teníamos ley 142, o ya no existía, entonces no teníamos un marco regulatorio que nos permitiera reconocer vía tarifa las inversiones, los costos reales de tratamiento, que eso ha sido fundamental para el crecimiento y para la consolidación del sector de servicios públicos en el país y en particular en los servicios de agua potable y saneamiento, porque una tarifa que no reconozca los costos de inversión y de operación y de mantenimiento, pues simplemente hace inviable esta actividad. Entonces, todo ese como ejercicio alrededor de la necesidad de enfocarnos no solamente en fuentes alternativas, sino de ver, por ejemplo, lo que hicimos o lo que la empresa está haciendo con el río Bogotá. Estamos hoy, pusimos en funcionamiento el 7º tren optimizado de la planta de Tibitoc. O sea, ya hoy Tibitoc tiene una capacidad de 10,5 metros cúbicos por segundo, que en algún momento era su capacidad de diseño, pero por la degradación de la fuente del río Bogotá, que a pesar de que Tibitoc está a 30 kilómetros más o menos de su nacimiento, ya ahí viene con una carga contaminante altísima, que no alcanza ni siquiera a ser diluida por las descargas de los 3 embalses del agregado norte. Entonces, pues la empresa en ese proceso no es solamente tener las concesiones de agua, sino también tener la infraestructura que nos permita garantizar lo que producimos, que al final del día es agua potable. Y hoy, gracias a que ya tenemos un Tibitoc con una capacidad de 10,5, que es cerca del 70% del abastecimiento de esta ciudad, con unas redes de distribución, con una redundancia, que es el otro, uno de los ingenieros tal vez con mayor experiencia en esta empresa y que es el director de Red Matriz, el ingeniero Jiménez, es una de las personas que ha estado detrás de toda la estructuración de nuestro sistema de distribución sectorizado, que nos ha permitido, y como dice él, esto es una intervención con un impacto ambiental importantísimo, porque ha permitido reducir la manera en la que, o mejorar la manera en la que gestionamos nuestra red, disminuyendo también, eso también ayuda a la disminución del consumo y a mantener unos niveles mucho más controlados, obviamente, de las pérdidas. Entonces, toda esta integración de nuestro sistema de abastecimiento y lo que viene a futuro, lo que estamos trabajando, incluso con la universidad en nuestro plan maestro de pérdidas y los otros focos de la estrategia de seguridad hídrica, lo que buscan es que ojalá quedemos como estábamos hace 60 años, pensando en unos números que eran muy superiores para la época, pero que esto garantice la seguridad de esta ciudad al 2100 sin tenernos que preocupar por fuentes alternativas de abastecimiento. Y yo quiero hacer énfasis en algo, porque el hacer un sistema más resiliente no implica que vamos a consumir más agua. Y es un mensaje que tenemos que llevar muy claro, porque la gente dice, es que vamos a hacer Chingaza 2, entonces lo que vamos a hacer es consumir más agua. No, es tener un sistema más resiliente frente a, sobre todo, un cambio climático que es bastante impredecible, pero no significa que la ciudad va a consumir más agua. Evidentemente, hace 70 años, ¿sí?, las proyecciones o las curvas de oferta-demanda estaban bajo unas condiciones que uno podría decir que climáticamente estables, ¿cierto? Pero hoy es un reto siquiera hacer una curva de oferta-demanda, ¿sí? Entonces creo que hay un reto que ya está, que sobrepasa y llega también y se debe ver reflejado también desde las normas y desde el diseño, ¿cierto? Que es un poco en lo que ya el país está
moviendo, y es que en efecto el diseño de todos los sistemas contemple consideraciones de cambio climático. Esa curva cada día es más difícil de hacerla, ¿sí? Pero como tú lo dices, no podemos movernos a un escenario de mayor consumo. Creo que hemos sido responsables, con las cifras también que tú mencionas, hemos sido responsables frente al uso del agua, ¿sí? Pero creo que hay que buscar creo que una de las lecciones que ya hemos aprendido en diferentes ciudades es la integralidad, ¿sí? La integralidad de las soluciones que nos permiten hacer un uso racional, ¿sí? Esa integralidad de esas acciones, ¿sí? Tiene un componente ambiental, que tú me dices, ¿cierto? Es un componente ambiental muy importante, dice el cuidado de las cuencas, ¿cierto? Cuidado de las cuencas porque al final son las productoras de agua, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos unas situaciones asociadas a la variabilidad climática que cada día pueden ser más críticas, y eso hace que revista mayor importancia el cuidado de las cuencas hidrográficas para poder garantizar una producción, garantizar unos niveles en la mayor, digamos que en la medida que se pueda, ¿sí? Pero creo que todo esto al final se tiene que ver reflejado tanto en el diseño como en la evolución de las normas, y hoy tenemos, digamos que algunas restricciones que se han quedado desde hace algún tiempo, ¿no es cierto?, que nos podrían ayudar a avanzar un poquito más en todos los procesos, ¿sí? Hoy ya todos digamos que desde los proyectos en todo el territorio nacional, y Bogotá pues no es la excepción, ¿sí? Todos ya están empezando a migrar a eso, entonces creo que es un poco como la línea. En el caso de Chingaza, no existía todavía, cuando se empezó Chingaza, no existía no existía el Ministerio del Medio Ambiente, no existía Código de Recursos Naturales, y aún así se compraron muchas tierras y empezó a cuidarse el proyecto, tanto que hoy día tenemos el Parque Nacional de Chingaza, naturalmente con el apoyo también del Ministerio del Medio Ambiente, con todas las entidades que se han ido creando en el tema ambiental, pero me parece que se pudo hacer y no contradice nada, tanto que la gente por fin ha visto los osos que nunca había visto, han puesto águilas, todo tipo de animales están hoy día preservándose. Entonces es un ejemplo, Chingaza, de cómo sí se pueden hacer los proyectos bien ambientalmente. Yo he estado leyendo para esta reunión que teníamos sobre los humedales Ramsar, que uno de estos es Chingaza. Mundialmente Colombia tiene ese inscrito, que es una serie de lagos, lagunas y toda la fauna y flora muy especiales, y la humanidad quiere que eso preserve, pero uno de los temas que obviamente tuvieron en cuenta es que es un humedal que está permitiendo el agua para Bogotá. Y leyendo más sobre los Ramsar, dicen clarísimamente que no es que no se puedan hacer proyectos ahí, como lo han interpretado los ambientalistas. Me parece a mí en las últimas décadas están pensando que preservar un Ramsar es que nadie puede hacer ni media carretera, ni pisar, ni nada. No, al contrario, me parece que este proyecto sirve para poderlo mantener. El Ministerio del Medio Ambiente tiene, y DERE Natal, una serie de parques nacionales en que hay de golpe 5 personas cuidando el parque de millones de hectáreas y muy pocos recursos. Así no es posible hacerlo. Ahí está el chiribiquete, le están construyendo carreteras, las mafias, haciendo todo tipo de cosas. Toca es tener presupuestos, una empresa como la del acueducto manejando el tema, haciendo que la gente sí pueda visitarlo, cabañas, tal. Es eso lo que se necesita en el nuevo ambientalismo, que sí se pueden hacer las cosas, y que, por ejemplo, tú sí puedes hacer un proyecto de minería en otro, no digo nada que ver con Chingaza, pero lo puedes hacer, y al mismo tiempo que se vuelva, con el paso del tiempo, un proyecto de cacao. Sí, desde el comienzo está tú comprometiendo al que gesta ese proyecto a que lo vaya haciendo todo desde el comienzo, y al final puede terminar no con unos huecos inmundos, sino con unos sembradíos de lo que sea. Entonces necesitamos pasar a ese tema del ambientalismo positivo para poder hacer, porque es que el mundo lo necesita, para darle a todo Cundinamarca la cantidad de riachuelos pequeños que surten a los pequeños municipios y que se secan en estos veranos, pero siendo corto el verano ya están sin agua. Está la empresa Acueducto haciendo el gran beneficio de suministrarles, pero muchos quisieran
participar más, tener no solamente que depender de Bogotá. Eso yo creo que en los proyectos del futuro se podía vincular a la empresa de energía eléctrica, por ejemplo, que se beneficia cada metro cúbico por segundo que llega a Bogotá, inmediatamente lo generan en el Salto de Tequendama. Lo mismo Cundinamarca se podría vincular con platas, si la empresa llegara a tener dificultades, la fuente de la empresa de energía fue muy importante. Es necesario involucrar a la energía. Usted va a recibir tanta plata por este proyecto, ponga tantos millones de dólares para financiarlos. Hay solo una cosa chiquita para completar, y estoy completamente de acuerdo, Chingaza no sería lo que es Chingaza como Parque Nacional Natural si la empresa de Acueducto Alcantarillado no hubiera hecho las intervenciones que ha hecho, incluida la compra de más de 35.000 hectáreas. 35.000 hectáreas del páramo de Chingaza son propiedad de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, que no es una cifra despreciable, que lo que ha permitido es desplazar la ganadería, el aprovechamiento de esas tierras, desde el punto de vista de minería, la cantera de Cementos San Pérez, esa montaña está totalmente recuperada por nosotros y protegida, porque efectivamente al haber adquirido esos terrenos, pues lo que se hace es prohibir la explotación en otro tipo de actividades que no sean la protección de la cuenca y del páramo para garantizar precisamente esa nivelación del ecosistema y nuestra agua. Pero tenemos ejemplos mundiales de ciudades muy grandes que han sabido utilizar las cuencas de aguas arriba en sus servicios ecosistémicos y que son ejemplo de cómo se pueden preservar esas tierras. Que entonces es curioso que el punto de vista ambientalista nuestro no piense que una empresa responsable puede beneficiar mucho más un páramo, por ejemplo, que dejándolo solo. Y el ejemplo lo tenemos como muy claro, es la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, en sus, 4 comunidades grandes que tienen allá, tiene alrededor de unos 22 millones de habitantes. Y desde hace muchos años, las personas visionarias también decidieron comprar una gran cantidad de terrenos inimaginablemente grandes en el norte del estado, que son propiedad de la ciudad de Nueva York. Ellos tienen el río Hudson, eso es mucho más plano de lo que tenemos nosotros acá, pero no toman el agua del río Hudson. Encontraron que más aguas arriba, en otro río que es el río Delaware, que nace ahí y que pasa después por New Jersey, pero en la zona de Nueva York, encontraron un terreno y ese terreno en este momento tienen unas propiedades o son propietarios de unos terrenos que ya no los miden en hectáreas, son 5.780 kilómetros cuadrados. Esto ya es una cosa grandísima. Tienen 19 represas en lo que se llama el Catskill Mountains, que no es el río Hudson. 19 represas, y los túneles allá tienen 212 kilómetros de longitud. Nosotros tenemos uno de 28. 38. Sumándolos todos, o sea, 212 kilómetros. Y el otro es otra área que ya sí está en la parte de arriba del río Hudson, que es la cuenca o el río Croton, en el río Hudson. Y la historia lo que cuenta es que gracias a esa intervención de la ciudad de Nueva York, la preservación de esas montañas es impresionante, ya más de 100 años, y eso es algo que ha permitido el abastecimiento de agua potable a esa cantidad de gente que mencionamos, pero ellos sí han medido exactamente el impacto que tuvo eso sobre la flora y la fauna en esos casos. Luego, eso está muy documentado a nivel mundial. ¿Qué nos pasa a nosotros que nos frenan lo de Chingaza 2 con unos argumentos que pueden estar equivocados o por lo menos no tienen la suficiente información y nos hacen pensar en otras posibles fuentes que realmente son mucho más costosas, mucho más difíciles y con mucha más incertidumbre, como son las aguas subterráneas en la sabana de Bogotá? Entonces, quisiera ahondar un poquito en ese punto, porque uno diría que el dueño idóneo
para los páramos, no solo de Chingaza, sino de Sumapaz, es la empresa Acueducto Bogotá. Quisiera que habláramos un poco de ese tema. Pues nosotros tenemos efectivamente eso también medido, Juan, porque la empresa, como ya lo hemos dicho varias veces, tiene este sistema Chingaza diseñado hace 70 años, 60 años. Tenemos la mejor información hidrometeorológica de Chingaza, la tiene la empresa, no la tiene nadie más. Tenemos más o menos unas 60 estaciones entre hidrológicas, pluviométricas, hidrometeorológicas en todo el páramo, porque pues no solamente nos sirve para hacerle seguimiento permanente a nuestra cuenca y a nuestra principal fuente abastecedora, sino también porque fue originalmente la razón para hacer el proyecto allá, y porque teníamos que tener suficiente información de lluvias y de precipitaciones y de afluencias en las diferentes cuencas abastecedoras del sistema, en particular en el páramo, en el embalse de Chuza, pues para poder decir efectivamente aquí se puede hacer un embalse. Y es lo que nos está pasando en este momento. En este momento estamos teniendo que empezar a regular el embalse, abriendo la descarga de fondo, disminuyendo la captación del Guatiquía, porque se nos va a llenar y todavía nos faltan 2 meses de lluvias intensas como son agosto y septiembre. Y entonces ahí es donde uno dice, tan bonito que sería tener el otro embalse, porque para eso son los embalses. Los embalses son para, como su nombre lo dice, embalsar el agua en las épocas en las que hay exceso y poder liberarlo en la medida en la que la demanda así lo considere. Y entonces, por todas esas razones es que nosotros tenemos los estudios de los que hablaba el profesor Carlos y de los que tú acabas de mencionar que tienen en Estados Unidos, en los Catskills, y es, nosotros sabemos cuál ha sido el impacto de que la empresa esté allá, qué es lo que ha generado eso en materia de recuperación, de garantizar que el páramo no está totalmente destruido, dedicado a la producción de papa, de ganadería y de quién sabe cuántas otras actividades, digamos, agropecuarias, que son válidas para la subsistencia de los campesinos y de los seres humanos. Hay una cohabitación con campesinos que viven en la zona y que de alguna manera mantienen y ayudan a ser como esos guardianes del páramo, y obviamente eso es lo que a nosotros nos enorgullece desde el punto de vista de si no estaríamos acá, la historia sería otra en el páramo de Chingaza. Y es parte de la información que la empresa ha seguido digamos, construyendo y garantizando su acopio permanente, pues porque a mí no me gusta decirle Chingaza 2, pero pues Chingaza 2 tiene que ser una realidad, al menos desde el punto de vista de la gestión, de poder demostrar desde la empresa que esa conservación del páramo vale la pena, tiene sentido, y que no riñe. Estoy completamente de acuerdo con el profesor Carlos, no riñe el desarrollo y la garantía de la prestación del servicio público de acueducto para nada con los preceptos ambientales y la conservación del medio ambiente, y de que se pueden hacer toda suerte de adecuaciones y de sustituciones de donde deben ir las diferentes infraestructuras que deben construirse, el embalse de la playa, los 2 trasvases de cuenca restantes del diseño, para garantizar esa armonía con el ecosistema, para minimizar impactos. Va a haber, no podemos decir que no, pues claramente hay impactos, es una intervención en la naturaleza, pero para minimizarlos y para garantizar que esa adecuación y esa recuperación pues sea armónica, y por el otro lado pues que garanticemos el abastecimiento pues a una ciudad y a una región que por sus condiciones también económicas y sociales pues va a seguir creciendo. Muy bien, yo voy a empezar ya a hacer un resumen de este podcast tan interesante. Lo que uno saca claro aquí son como varias conclusiones. Uno, Bogotá como ciudad es bastante responsable en el uso que estamos haciendo del agua, cada uno de los ciudadanos de Bogotá, el uso per cápita, como mencionamos. Pero además de eso, Bogotá se ha empoderado también de cumplir con el abastecimiento de agua de la región, de toda la región. Por ahora la región está
muy limitada a la sabana de Bogotá, donde se tiene ya una gran cantidad de los municipios de la sabana norte y la sabana occidente siendo servidos por la empresa Acueducto Bogotá. Falta algo que se ha planeado y que yo creo que con esta visión que se está teniendo se podrá cumplir en un momento, que es abastecer la cuenca del Tequendama, que es bajar el agua hacia los municipios de Anapoima, Pulo, Tocaima, esa zona, que es una zona sedienta que se podría llegar a tener. Pero vemos que Bogotá sí tiene unas fuentes muy importantes que probablemente la más apropiada de desarrollar en una forma racional desde el punto de vista ambiental es lo que hemos llamado Chingaza 2, pero hay un punto que es muy importante, y es que Bogotá se encuentra a 2.600 metros de altura, y eso hace que el agua, lo mencionó Carlos un momento antes, que el agua que utilicemos nosotros traídas de otra cuenca, le estamos dando un segundo uso que es muy importante, y es la generación de energía en tal vez uno de los proyectos hidroeléctricos más eficientes del mundo. Muy pocos sitios en el mundo tienen una caída de 2 kilómetros de altura en menos de 10 kilómetros de longitud. Hemos como descuidado un poco eso, y probablemente hacia futuro, otra de las recomendaciones como segunda conclusión es que la empresa Acueducto vuelva a liderar esa integración que había de los servicios públicos que le podemos sacar al agua en el caso de Bogotá. No sé si hay alguna otra conclusión que eran ustedes en este momento. Pues Juan, yo creo que una de las cosas importantes de, ¿sí?, como esta reflexión que tú haces también es pensar en esa integralidad, ¿no? Esa integralidad de las soluciones, ¿sí? No solo desde la mirada de la oferta hídrica, sino también del uso responsable en el sentido de temas de reuso, temas de reducción de pérdidas, ¿sí? No sé en cuánto están en este momento las pérdidas en la red, ¿sí? Pero eso, digamos que hoy, haciendo uso de todas las tecnologías que tenemos disponibles, ¿cierto? Uno pensaría que una ciudad como Bogotá tendría que migrar también en esto hacia poder tener una reducción no sé si del consumo en este caso, sí, pero reduciendo las pérdidas, porque es que hay una situación bien compleja, y es que esa integralidad lo que nos lleva es a que Bogotá, en el marco del ordenamiento territorial, sigue creciendo, seguimos incorporando municipios, y ya la mesa en Anapoima es casi que una realidad, entiendo, ¿sí? Y el problema es que también los sistemas naturales tienen una capacidad, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener esta capacidad, y en qué momento vamos a cerrar un poquito como el chorro, ¿sí? Entonces creo que eso es una reflexión muy importante que queda, ¿sí? Respecto a ver el panorama completo, no solo desde la reducción de la oferta hídrica, pues en la fuente de abastecimiento, ¿sí?, sino de la integralidad de las soluciones que enmarcan una ciudad tan compleja como Bogotá, ¿sí? Yo sí quiero cerrar con algo que no lo tocamos porque nos da para otro podcast, pero probablemente lo podríamos hacer pero en el que futuro. Efectivamente creo que y toca un poco el tema de la generación, y es la importancia de mirar hacia el río Bogotá, que es el otro pedazo que también es seguridad hídrica, porque no es solamente lo que hacemos para llevar agua potable, sino lo que hacemos en materia de saneamiento básico. Y esa es una de las deudas históricas que tiene esta ciudad y que ya la estamos saldando, y es mirar al río Bogotá, no que está por allá abajo, que no nos importa, que lo ensuciamos y pasa y ni nos enteramos, sino pues pensando también esto dentro de la estrategia de seguridad hídrica de un país, al cual le aportamos en este momento el 70% de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá y el 100% de las aguas residuales de Soacha sin tratamiento, y que efectivamente dañan no solamente la cuenca baja del río Bogotá, sino los 80 municipios que hay en la ribera del Magdalena hasta llegar a su desembocadura. Entonces, un poco esa también hace parte de la integralidad, y ahí no solamente está el impacto ambiental y el impacto en la calidad de vida de los colombianos,
que vamos a lograr con la construcción de la planta de tratamiento de canoas y que nos va a permitir tener el 100% del agua residual tratada que producimos en esta ciudad ya vertida con unas calidades que nos va a permitir tener un río completamente, o unos ríos completamente distintos, sino también el potencial que hay ahí en esa agua residual tratada con esas calidades que exceden o superan lo que la norma ambiental exige, tanto como las que tenemos hoy en Salitre, que nos permiten pensar en otra fuente alternativa de abastecimiento. Y ya una reflexión realmente muy importante, y es que cuando uno dice vamos a hacer uso, valga la redundancia, del reuso de agua residual tratada, todo el mundo le abre a uno el ojo, le da como el infarto. ¿Y ustedes qué creen que tomamos de Tibitoc? Sí. Tibitoc es agua residual tratada de la cuenca alta del río Bogotá, pero pues que la potabilizamos y la convertimos en agua apta para el consumo humano. Entonces, mientras rompemos esa idea de que es que no se puede utilizar agua residual tratada en actividades de reuso, o para actividades que no requieran agua potable, pues pensemos más bien que esa es una fuente alternativa de abastecimiento, porque no tiene ningún sentido, y aquí ya me estoy metiendo en el ámbito del urbanismo y diseño como más pensando en una ciudad circular y resiliente al cambio climático. No tiene ningún sentido que sigamos soltando el inodoro con agua potable. Pues excelente, con esto damos por finalizado este podcast. Tal como ustedes se dieron cuenta, hay muchísimos temas que nos darían para varios de estos encuentros, solamente en el tema de agua en nuestra región. Quisiera finalizar entonces agradeciendo nuevamente a nuestros 3 participantes, la doctora Natasha, el doctor Carlos Parra y la doctora Gina, quien curiosamente todos terminamos siendo egresados de la Universidad de los Andes, 3 de nosotros de un solo departamento, la doctora Natasha de otra facultad, la Facultad de Economía, pero con una relación muy clara, familiarmente hablando, con la ingeniería civil. Con eso quiero agradecerlos y los invitamos a los demás podcasts que está preparando nuestro departamento como parte de la celebración de los 75 años. Muchas gracias a todos.